Imaginemos que intentamos descifrar el comportamiento de un mercado financiero tremendamente complejo, pero el ordenador literalmente pide piedad. ¿Se queda sin memoria? Justo, se queda sin memoria y colapsa mucho antes de darnos una respuesta. Pero, ¿qué pasaría si existiera un atajo matemático espectacular para calcular lo que antes se consideraba simple y llanamente incomputable? Sería una revolución, desde luego. Pues un saludo muy cordial y una cálida y entusiasta bienvenida a todos los oyentes que se unen hoy a este análisis en profundidad. Y tenemos por delante una misión sumamente intrigante, la verdad. Sí, francamente es todo un reto intelectual que nos va a hacer exprimirnos el cerebro hoy. Vamos a sumergirnos en un artículo de investigación del año 2018. Se titula Aproximación multinivel de ecuaciones diferenciales estocásticas retrospectivas. Menudo título para empezar. Tela, sí, viene firmado por los matemáticos D. Becherer y P. Turgeyev. Y nuestro gran objetivo hoy es explorar una de las herramientas más abstractas, pero a la vez más poderosas de las matemáticas aplicadas. ¿Te refieres a las famosas BSDs, por sus siglas en inglés, claro? Exactamente. Queremos descubrir cómo este nuevo algoritmo que proponen los autores viene a resolver un problema terrorífico que en informática se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Y es un tema absolutamente apasionante porque, como siempre hacemos en este espacio, nos vamos a acercar a este documento con la mente abierta y de forma totalmente imparcial. Eso es fundamental. Claro, nuestra intención no es tomar partido por los autores ni por sus detractores. Lo que queremos es evaluar los méritos y las limitaciones teóricas que se plantean en el texto original, con el único objetivo de transmitir estas ideas tan complejas a quienes nos escuchan de la forma más objetiva posible. Y para que esto sea dinámico, a lo largo de esta inmersión vamos a jugar un poco al abogado del diablo. Me parece bien. Yo adoptaré una postura un poco más crítica. Pondré bajo la lupa la viabilidad práctica y las asunciones que me parecen bastante rígidas en este modelo. Y yo me encargaré de defender la tremenda robustez teórica y los resultados que este nuevo método pone sobre la mesa, que ya adelanto que son impresionantes. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar a construir la casa por los cimientos, necesitamos entender qué es exactamente una ecuación diferencial estocástica retrospectiva, o BSD. Sí, porque los nombres matemáticos largos se imponen un poco. Demasiado. Así que creo que la mejor manera de visualizarlo es con una analogía del mundo real. A ver qué te parece. Dispara. Normalmente, cuando intentamos predecir cualquier cosa en la vida, miramos los datos del presente y calculamos hacia adelante, hacia el futuro. Es lo intuitivo. Vas en coche a 100 por hora, calculas dónde estarás en 2 horas. Justo. Pero una BSD hace exactamente la pirueta contraria. Empezamos con un objetivo futuro inmovible. Imagina que tu objetivo vital es tener exactamente al céntimo 1.000.000 de euros para el día de tu jubilación dentro de 25 años. Ni un euro más ni un euro menos. Eso es. La BSD nos permite calcular matemáticamente qué pasos exactos debes dar hoy, en tu presente, sabiendo que el camino que tienes por delante no es una línea recta, es un camino plagado de crisis económicas, inflación, pura aleatoriedad. El caos puro y duro. Lo que en el documento representan con el concepto matemático de movimiento browniano W. Básicamente, trabajamos hacia atrás desde el futuro, atravesando una tormenta perfecta de incertidumbre. Es una analogía fantástica para visualizar el concepto central. Y si miramos las tripas de la formulación matemática, los autores nos explican que tenemos 2 componentes clave. A ver. El primero es un componente Y, que en tu ejemplo sería el valor de esa cartera de jubilación en cualquier momento intermedio de esos 25 años. Vale, el dinero que tengo acumulado en el año 10, por ejemplo. Exacto. Y luego está el componente Z, que es vital. Z actúa como nuestra estrategia de cobertura. Es nuestro escudo o volante para corregir el rumbo contra ese movimiento browniano, contra ese caos que mencionabas. Entendido. Tradicionalmente, este tipo de problemas se abordaban con algo llamado la representación probabilística de Feynman-Cake. Es como un puente matemático clásico entre la probabilidad y estas ecuaciones. Pero hay un problema enorme ahí, ¿no? Claro, la verdadera razón de ser de este documento es que estas ecuaciones casi nunca pueden resolverse con papel y bolígrafo. No hay una fórmula mágica. Hay que aproximarlas en un ordenador, retrocediendo mes a mes o día a día desde ese futuro deseado hasta el momento actual. Y justo en ese punto de la simulación informática es donde tengo que levantar la mano y sacar mi primera gran crítica. Ya empezamos. Es que me baso en lo que dicen los propios autores. Porque, claro,
Tu ejemplo del €1.000.000 suena genial para una sola cuenta bancaria, pero en la práctica, especialmente en el mundo financiero, estas ecuaciones se vuelven casi imposibles de calcular cuando empezamos a añadir múltiples variables. Lo que llaman entrar en alta dimensionalidad. Eso es, si intentamos modelar una cartera no con una, sino con 5, 10 o 50 variables distintas, el texto menciona que los métodos tradicionales colapsan por completo. Hacen referencia al método clásico. Sí, hablan de un algoritmo muy conocido en la industria, el LSMDP, que es un método de programación dinámica hacia adelante. El artículo admite que cuando superas una dimensión, digamos, d mayor o igual a 5, este método requiere tantísima memoria y tantísimas simulaciones que la complejidad sencillamente estalla. La maldición de la dimensionalidad en todo su esplendor. Literalmente, el servidor de tu oficina amenazaría con salir ardiendo porque la memoria RAM no da para procesar tantos caminos posibles a la vez. Es inviable. Pero lo fascinante aquí es cómo los autores abordan de frente ese colapso inminente del ordenador. Ellos argumentan, y lo hacen con un desarrollo matemático muy elevante, que el problema real no es la ecuación en sí misma, sino nuestra forma de atacarla computacionalmente. Cambian el enfoque. Totalmente. El documento introduce y adapta un enfoque que llaman esquema multinivel, conocido formalmente como Monte Carlo multinivel o MLMC. Y quiero recalcar algo importante para quienes nos escuchan. Adelante. No estamos hablando de pulir un poco el código para que vaya un 10% más rápido. Hablamos de un salto de gigante. Este esquema reduce la complejidad de los cálculos en un orden de magnitud completo. ¿Un factor de epsilon a la -1 según la notación matemática del texto? Eso es. Y, para entender el impacto real, es la diferencia absoluta entre dejar a un ordenador de alto rendimiento procesando datos durante semanas enteras, rezando para que no se cuelgue, frente a obtener el mismo resultado en apenas unas horas. Ahorrando cantidades masivas de memoria por el camino, claro. Justo. Entiendo la promesa, y pasar de semanas a horas es el sueño de cualquier analista. Pero no podemos quedarnos en el titular, tenemos que mirar debajo del capó de este coche de carreras. ¿Cómo logra exactamente este algoritmo multinivel ese salto de eficiencia sin perder precisión? Bueno, el documento detalla el mecanismo paso a paso. Según mis notas, la primera pieza del rompecabezas es una técnica que denominan splitting, que en español sería división o separación. Totalmente. La técnica de splitting es el primer truco genial del documento. Resulta que la ecuación retrospectiva original es un monstruo computacional porque su generador, es decir, la función que dicta cómo evoluciona, depende fuertemente de los valores que va a tomar en el futuro. Un bucle muy pesado de procesar. Exacto. Lo que hace el splitting es agarrar esa ecuación monstruosa y partirla en dos sistemas discretos mucho más asimilables para la máquina. Al primer sistema lo llaman simplemente I, Z. Vale. Y al segundo sistema lo etiquetan con barras encima. I barra, Z barra. El primer sistema hace el trabajo sucio más básico. Calcula la expectativa general mirando solo hacia el objetivo final, ignorando temporalmente la parte más enrevesada de la fórmula. Y una vez que tiene eso, una vez que el ordenador resuelve esa primera parte rápida, utiliza ese resultado como unos cimientos sólidos para atacar el segundo sistema, el de las barras, que es el que absorbe el impacto de toda esa complejidad no lineal. Divide y vencerás en su máxima expresión. Vale. La técnica de dividir el problema tiene todo el sentido del mundo. Pero para resolver esa primera parte rápida, es donde el texto introduce la verdadera magia del enfoque multinivel, mencionando unas mallas de tiempo refinadas. Las Refining Time Grids, sí. Y leyendo esto, se me ocurrió una analogía visual que creo que ayuda mucho a entenderlo. Imagina que somos restauradores de arte y queremos pintar una copia hiperrealista de un paisaje enorme. Me gusta. ¿Por dónde vas? Si intentáramos pintar absolutamente todo el lienzo usando desde el primer minuto un pincel ultra fino de un solo pelo, tardaríamos décadas. Sería un desperdicio absurdo de energía, igual que el ordenador intentando simular cada milisegundo del mercado. Totalmente ineficiente. En su lugar, el algoritmo multinivel te dice, coge una brocha gorda, que sería la malla de tiempo gruesa, y pinta el fondo azul del cielo y el verde del prado. Eso es rapidísimo y muy barato computacionalmente. Claro. Y luego coges pinceles cada vez más finos, las mallas finas. Pero, y aquí está el truco, los usas solo para pintar la diferencia. Solo usas el pincel fino para añadir la textura de una nube o las hojas de un árbol que la brocha gorda no pudo captar. Me parece una analogía insuperable, la verdad, y encaja perfectamente con la mecánica que describen los autores. ¿Así? Sí,
En el documento detallan cómo el algoritmo construye secuencias de variables estadísticas de control, lo que en la jerga llaman variables de control martingala secuenciales. Variables de control martingala. Suena intenso. Suena muy técnico, pero siguiendo tu ejemplo del pintor, significa que cuando el algoritmo pasa a un nivel de detalle mayor, a una malla más fina, no borra el lienzo para empezar de cero. Usa lo anterior. Utiliza la imagen general que pintó en el nivel anterior como un ancla, como un borrador avanzado. El ordenador solo gasta energía en calcular la pequeña corrección matemática entre el nivel detallado y el nivel grueso. Ya veo. Y al hacer esto, ocurre algo casi milagroso en la estadística. La varianza, que es la medida de cuánto bailan o se desvían nuestros resultados por culpa del caos, se desploma dramáticamente. Y esto es oro puro. Porque si tienes menos varianza, Si tienes menos varianza y menos error estadístico, el ordenador necesita generar muchísimas menos simulaciones de esos caminos caóticos para llegar a una respuesta fiable. aquí es donde se pone realmente interesante y donde inevitablemente tengo que ponerme la gorra de escéptico. Vamos a ver qué has encontrado. Porque la teoría del lienzo y los pinceles suena preciosa, pero estuve leyendo con lupa la sección 2 y la sección 3 del artículo y, madre mía, las condiciones matemáticas que exigen para que este castillo de naipes se mantenga en pie son de locos. Bueno, son estrictos, es cierto. Hay dos reglas, o asunciones, que me llamaron muchísimo la atención. Primero, la que denominan asunción A''X. Sí, la A con 3 primas. Esa misma. Esta regla exige que, si un punto en el tiempo existe tanto en la malla de la brocha gorda como en la del pincel fino, el mercado simulado tiene que tener exactamente el mismo valor matemático en ambas. Exige una alineación temporal que parece casi antinatural. Ajá. Y luego está la asunción KW, que es todavía más restrictiva. Requiere usar bases de funciones muy concretas, específicamente unas funciones indicadoras en hipercubos disjuntos. Es una base muy particular. Sí. Para seguir con nuestra analogía del arte, es como decirle al pintor que, para que su técnica funcione, está obligado a usar solo colores primarios que no se pueden mezclar y que además tiene que pintar dentro de pequeños cuadrados separados con cinta adhesiva en el lienzo. Es una forma muy gráfica de verlo. Sinceramente, esto suena a matemáticas puras de laboratorio. Funciona de maravilla en la pizarra inmaculada de un despacho universitario, pero parece terriblemente restrictivo para aplicarlo a los problemas sucios, ruidosos y continuos del mundo real de las finanzas. A ver, entiendo la crítica, pero si conectamos esto con el panorama general de cómo avanza la ciencia matemática, entenderemos rápidamente por qué los autores se autoimponen esas reglas de laboratorio tan rígidas. Ilústrame. No es un capricho sádico para complicar el texto. Lo que ocurre es que para poder publicar un teorema y afirmar que han resuelto un problema, necesitan garantizar matemáticamente, y sin asomo de duda, que los errores estadísticos no se van a descontrolar. Garantías formales, claro. Exacto. El artículo dedica páginas y páginas repletas de álgebra a demostrar que sí y solo sí asumes esa asunción acá de los hipercubos disjuntos, puedes acotar el error de forma hermética. Sin esa cinta adhesiva en el lienzo. Sin esas separaciones estrictas, artificiales, intentar probar en un papel que la varianza no va a explotar al cambiar las medidas de un nivel a otro es una pesadilla teórica. Esa rigidez es simplemente el alto precio que pagan por la certeza teórica. Un precio alto que puede costarles la viabilidad práctica, si me preguntas a mí. Porque si tu modelo solo funciona en el vacío del espacio, ¿de qué les sirve a un analista financiero que opera en el mundo real? Esa es la queja habitual cuando cruzamos de la matemática pura a la aplicada. Pero fíjate en esto, porque no es el caso. Antes de saltar a cómo demuestran que sí sirve en la vida real, hay que entender el colosal triunfo de cálculo que logran bajo esas asunciones. A nivel de complejidad. Sí, el documento desglosa exhaustivamente la complejidad, nos explica que el método clásico antiguo tenía un crecimiento de complejidad de un orden de epsilon a la -4, menos de... Escalaba exponencialmente de forma negativa por cada dimensión extra. Exactamente. Traducido a un lenguaje sin tantas fórmulas, por cada pequeña variable nueva que añadías al modelo, el número de simulaciones necesarias se multiplicaba de forma grotesca. Pero el texto dice que este nuevo esquema multinivel recorta el exponente de cálculo a un orden de epsilon a la -2, menos de... Bajan el exponente base de 4 a 2. Eso es. Recortan 2 unidades enteras.
Puede sonar a detalle técnico menor, pero en ciencias de la computación, bajar un exponente es el equivalente a descubrir un túnel que atraviesa una montaña entera en lugar de tener que escalarla y rodearla. Es un mundo de diferencia. Significa que si de repente un inversor necesita un pronóstico un poco más preciso, el método antiguo pediría varios millones de cálculos extra, saturando la RAM. El método multinivel, al cortar de raíz esa explosión exponencial, mantiene las simulaciones en un número bajo y salva la vida de la memoria del sistema. Concedo que la teoría es sumamente elegante. Cortar la progresión exponencial sobre el papel es un logro innegable. Pero, como se suele decir, el movimiento se demuestra andando. Ya quieres ver los datos. Es que si vas a proponer un modelo tan complejo, con separaciones, mallas de tiempo y reglas estrictas, exijo pruebas empíricas. Y me fui directamente a la sección 3.5, donde presentan sus experimentos numéricos. Que son la clave del paper. Codificar todo este esquema multinivel adaptativo, programar al ordenador para que cambie de brocha gorda a pincel fino de forma inteligente, tiene que ser un dolor de cabeza monumental para cualquier programador. Sin duda. Así que la pregunta clave es, ¿muestran esos ejemplos el texto que realmente vale la pena semejante esfuerzo computacional? Los experimentos numéricos son la prueba de fuego del artículo. Y de hecho, dan una victoria contundente al algoritmo de una forma muy sorprendente, que responde curiosamente a tu escepticismo sobre esas asunciones rígidas. ¿Así? ¿Cómo? Los autores comienzan poniendo a prueba el algoritmo con un ejemplo unidimensional, al que llaman el sine payoff o pago sinusoidal. Tienen un objetivo final que fluctúa basándose en una función trigonométrica, seno. Vale. Y aquí es donde el artículo da un giro casi de guión de película. En este experimento empírico, los matemáticos deciden utilizar una base llamada polinomios de Hermite para calcular las regresiones. Un momento. Frena ahí. Tengo mis apuntes de esa sección aquí mismo. Los polinomios de Hermite, si no recuerdo mal la teoría, son funciones matemáticas suaves, curvas y continuas que se extienden por todo el espacio. Efectivamente. Pero eso significa que chocan frontalmente y violan la asunción acá de usar esos bloques separados y cajas herméticas de las que hablábamos hace un momento. Rompen su propia regla de laboratorio, ¿no? Ahí le has dado. Me encanta que hayas cazado ese detalle. Efectivamente, rompen su propia regla inquebrantable de laboratorio. Al usar los polinomios de Hermite, están simulando un entorno sucio y continuo, mucho más parecido al mundo real. ¿Y qué pasa entonces? Pues lo fascinante es que a pesar de saltarse su propia asunción, acá, los gráficos que muestran el error frente al tiempo de cálculo revelan que el esquema multinivel funciona a la perfección. Vaya. Alcanza un nivel de precisión asombroso con una fracción diminuta del esfuerzo. En los gráficos, el método tradicional dibuja una curva de costo que se dispara hacia arriba rapidísimo, mientras que la curva del método multinivel se mantiene plana y controlada. O sea, que aguanta el tipo. Totalmente. Lo que nos está diciendo este experimento es que, en la práctica empírica, este algoritmo es infinitamente más robusto, flexible y resistente de lo que exigían las paranoicas y estrictas reglas de su propia demostración formal. Vale, tengo que aplaudirles eso. Es un punto muy fuerte a favor del algoritmo. Demuestra que la genialidad intuitiva de los pinceles multinivel sobrevive al impacto con la realidad. Exacto. Pero, para ser justos, un experimento unidimensional con una función seno sigue teniendo un aroma bastante académico. ¿Qué hay de ese mundo salvaje de la alta dimensionalidad que era, al fin y al cabo, el monstruo que veníamos a derrotar? Para ese monstruo tenemos que ir a la sección 5 del artículo. Ahí es donde presentan el plato fuerte. Un caso de aplicación financiera real y en múltiples dimensiones. A ver, cuéntame. Modelan una situación verdaderamente compleja, donde el objetivo es calcular el valor de una opción de intercambio que involucra dos activos distintos. ¿Vale? Uno es un activo normal, altamente negociable y líquido en el mercado, pero el otro es un activo no negociable. Imagina, para aterrizarlo, que eres un analista de riesgos y tienes en tu balance acciones de una petrolera que puedes vender en segundos. Muy líquido, ¿sí? Aún no se ha construido. Eso no lo puedes vender mañana en bolsa si las cosas van mal. Un activo totalmente ilíquido. Justo. Además, le aplican una restricción estricta de valoración, lo que en el argot financiero llaman un límite no good deal, fijado en una constante de h igual a 0,2. Todo esto, junto, convierte la ecuación retrospectiva en una maraña fuertemente no lineal.
Ese es un escenario de pesadilla absoluta para los analistas. Es el clásico entorno de mercados incompletos donde cubrirte las espaldas al 100% es imposible y donde pedirle a una máquina que simule el riesgo futuro colapsa los sistemas tradicionales. Pues mira los resultados. Las tablas 1 y 2 del documento son simplemente demoledoras. Enfrentan directamente al enfoque tradicional de un solo nivel contra este nuevo enfoque que divide el problema y usa el Monte Carlo multinivel. Y la comparativa. Cuando analizas la métrica de error, el error cuadrático medio, prestando especial atención a cómo el algoritmo calcula el componente Z, Que recordemos, es la clave de todo, la estrategia de cobertura financiera. exacto, es lo que te salva de la ruina. Pues la diferencia es abismal. A medida que le exigen más precisión al modelo usando redes de tiempo más apretadas, el método clásico empieza a ahogarse. Colapsa. Sus propios errores estadísticos se acumulan y requeriría tal avalancha de simulaciones que ninguna memoria RAM estándar lo soportaría. Sin embargo, el esquema multinivel se desliza sin problema. Mantiene el error bajo control férreo y reduce la necesidad de recursos de la máquina a un nivel completamente manejable. Ya. Tengo que rendirme ante la evidencia. Los números en esas tablas de resultados no mienten. Y la progresión es de una claridad aplastante. Es un logro enorme. Es cierto que el documento empieza levantando una barrera de entrada tremenda, con unas exigencias matemáticas teóricas y una complejidad de programación que asustarían a cualquiera. Pero ver que, al final del camino, se logra una reducción de errores tangible, medible y real en esa variable clave Z. ¿Y sin colapsar la memoria del ordenador? Eso es. Hacerlo sin provocar que el ordenador implosione es un triunfo rotundo del ingenio en las matemáticas aplicadas. Han logrado, de forma efectiva, domesticar a la bestia de la maldición de la dimensionalidad, al menos hasta el punto de hacer computable lo que antes jurábamos que era incomputable. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Vamos a intentar agrupar y repasar los grandes pilares de aprendizaje de esta inmersión profunda. Perfecto. A modo de resumen. En primer lugar, hemos descubierto que las ecuaciones diferenciales estocásticas retrospectivas, nuestras amigas las BSDs, son herramientas insustituibles cuando la misión exige trabajar marcha atrás. Es decir, cuando necesitas fijar un objetivo innegociable en el futuro y calcular hacia el presente la ruta exacta en un entorno de caos. Ese sería el primer pilar. Y en segundo lugar, ha quedado meridianamente claro que el gran villano de esta historia, la maldición de la dimensionalidad, ha sido el inmenso muro de hormigón que impedía usar estas ecuaciones a gran escala, porque devoraba la memoria de los ordenadores. Hasta que llegaron los autores de este paper. Y ese es el tercer punto, la gran solución, este magistral enfoque metodológico combinado. Al usar el splitting para separar el problema monstruoso y acoplarle el Monte Carlo multinivel para no desperdiciar energía con esos trazos gruesos y finos, consiguen un atajo increíble. Un atajo vital. Han demostrado que reducen la complejidad de forma drástica, y además que el método es lo bastante robusto para funcionar fuera de las asépticas reglas del laboratorio matemático. Esto plantea una pregunta importante, y es exactamente la reflexión de fondo con la que me gustaría que nuestra audiencia se quedara hoy, porque trasciende con mucho los números de los que hemos hablado. Te escucho. Durante todo el análisis hemos estado hablando puramente de mercados, de acciones, de modelos financieros y riesgos bancarios. Pero imaginemos el verdadero alcance de una herramienta como esta. Si ahora la humanidad dispone de algoritmos eficientes que pueden, sin colapsar ordenadores, trabajar hacia atrás desde estados futuros de altísima complejidad matemática... Asumiendo niveles altísimos de ruido y caos continuo, sí. Exacto. ¿Cómo podría esto transformar otras áreas existenciales? Pensemos, por ejemplo, en la crisis climática. Podríamos sacar este esquema multinivel de Wall Street y aplicarlo para modelar hacia atrás desde un escenario climático global óptimo, innegociable, fijado, digamos, en el año 2050. Vaya. Imagina usar estas ecuaciones retrospectivas para que nos dicten, con fría precisión matemática, las políticas de emisiones de carbono exactas que necesitamos ejecutar esta misma tarde. Todo ello mientras el algoritmo integra y absorbe el ruido del clima impredecible y las turbulencias de la economía mundial. Es una aplicación fascinante. Si las matemáticas ya son capaces de resolver la incertidumbre, trabajando hacia atrás para proteger el dinero, quizás, solo quizás, tengan la clave oculta para trazar el único camino seguro hacia la supervivencia de nuestro futuro global. Una reflexión final de una profundidad absoluta y que expande radicalmente el horizonte de todo lo que hemos analizado a lo largo del programa.
Queremos agradecer de corazón a todos los oyentes por acompañarnos con tanta atención en esta inmersión tan profunda, técnica y a la vez fascinante por las fronteras mismas de las matemáticas aplicadas. Les haya resultado tan revelador e inspirador a quienes nos escuchan como nos lo ha resultado a nosotros. Nos despedimos hasta el próximo análisis, donde, como siempre, seguiremos intentando transformar la máxima complejidad en conocimiento útil. Un saludo muy afectuoso y hasta la próxima.